Vale, el siguiente tema a tratar es alopecia en hurones, que es una presentación muy habitual, ¿vale? Como siempre, vamos a hablar de causas de manejo nutricionales, bacterianas, parasitarias, micóticas, pero lo más importante radica aquí, en hormonales y neoplasia. Aún así, quiero que no hagáis la asociación de alopecia hormonal en hurón siempre, porque luego hay muchos errores. Una vez más, comentar la dieta, que no voy a entrar en detalle, pero siempre que hacemos una anamnesis, da igual si es primera visita como si es un caso referido por otro veterinario, la dieta. Estudiar la dieta en los hurones es básico. Enfermedades parasitarias que nos pueden afectar a la piel, tenemos los ácaros, igual que en cualquier otra especie. Solo comentar aquí que el principal ácaro descrito es Otodectes cyanotis, que es el ácaro que vemos en los oídos de los gatos sobre todo, así que si hay animales en casa conviviendo con el hurón, hay que ir con cuidado, ¿vale? Porque vale la pena desparasitar. Típica presentación son hurones que tienen secreción ceruminosa muy seca, que es igual que la del gato, ¿vale? Cogéis una muestra de hisopo, lo miráis al microscopio, ¿vale? Y veis la presencia de los ácaros en el microscopio, ¿vale? Se puede tratar súper fácil con ivermectina, selamectina, doramectina, cualquier producto que tengáis. Os pongo los demás porque están descritos, pero sobre todo os marco Demodex. Acordaos que Demodex, cada especie tiene su Demodex. ¿Es contagioso Demodex? No. No, ¿vale? Porque depende del sistema inmunitario de cada individuo. Así que si alguien tiene esa hora de modificar, ya se puede frotar con otro, que no se le va a pasar. Y me está indicando que este animal tiene un problema inmunológico. El único caso, bueno, los pocos únicos casos descritos en la literatura de Demodex son hurones con linfoma, ya no os digo más. Las micosis son súper raras. No hacemos alopecia en conejo porque es que no nos da tiempo, pero los hurones son rarísimas, en los conejos y en los roedores son muy frecuentes. La especie más habitual descrita es Trichophyton mentagrophytes, pero es que parece que los hurones sean muy resistentes a las infecciones por hongos. No sé si es por el pelo, la grasa que producen, pero raras veces tienen dermatitis. Entonces, sabéis que uno de los productos a utilizar o de las máquinas a usar para el diagnóstico es la lámpara de Wood. ¿Sí? ¿Os suena a todos? Vale, ¿cuál es la limitación de la lámpara de Wood? Creo que solo aplica con cierto tipo de hongos, ¿no? Muy bien. Y ahora hace falta saber cuál es. ¿Me sirve con Trichophyton? Muy bien. ¿Me sirve con Microsporum canis? Sí, pero no con todos los Microsporum. Así que mi pregunta es: ¿invertiríais en la lámpara de Wood si os la regalan? Sí, si no, yo no la compraría. Los de dermato me van a matar. Next, fijaos, ya estamos en hormonales, porque es realmente la importancia a tener presente en hurones. Tenemos dos principales causas hormonales: hiperestrogenismo y hiperadenocorticismo, ¿vale? El hiperestrogenismo como tal lo vamos a ver directamente en las hembras, porque se trata de hembras que o bien no han sido castradas y tienen un celo y la ovulación es inducida por el coito, así que si no hay coito, esta hurona sigue con un celo prolongado, o bien son hembras castradas que tienen tejido ovárico remanente. ¿Cuál es la teoría del tejido ovárico remanente? ¿Cómo se produce ese tejido ovárico? Hay dos teorías. Una es que hay un fallo quirúrgico, ¿no? Que se han dejado células de ovario, que a mí me cuesta creer, ¿no? Y la otra es que hay células que están en el ligamento que cuando se elimina el ovario, claro, los receptores de estas células siguen estando allí, con lo cual cuando hay una liberación de hormonas del eje hipotálamo-hipófisis, la LH y la FSH tienen que ir a buscar estas células y entonces se vuelven a estimular, ¿vale? Eso es la otra hipótesis. Lo vamos a considerar siempre que tengamos una hembra que no está castrada, evidentemente, y si está castrada podemos dudar un poco y veremos a ver qué podemos hacer.
y contamos que su estro lleva más de un mes trabajando, que tiene alopecia bilateral simétrica porque en el fondo es una alopecia hormonal, pero hay signos de celo, hay hiperplasia vulvar y ¿cuál es la principal hormona que trabaja aquí? Los estrógenos. ¿Qué producen los estrógenos? Si yo inyecto estrógenos a una hembra doméstica, ¿qué puedo causar como efecto adverso? ¿Son tóxicos los estrógenos? Sí, muy bien, sí señor. A las 6:20 todavía tenemos la cabeza muy toca. Sí, producen aplasia medular. Así que vamos a tener animales con deficiencias de coagulación, anemias graves y podemos tener desde simples petequias hasta llegar incluso a signos neurológicos si el caso está muy avanzado por las hemorragias en el sistema nervioso. ¿Qué vamos a ver? Fijaos, una hembra en celo, una hembra que no está en celo. Lo tengo rasurado para que veáis la diferencia. Es un signo muy característico, indicadlo, aunque esto un propietario rápidamente entra en internet, pone hembra en celo, ¿cómo se ve? Y lo identifica. Pero hay que entender que el paso del tiempo sin hacer nada es un riesgo, ¿vale? Entonces, cuando detectamos esto, evidentemente hay que hacer analíticas, hay que hacer ecografías, hay que mirar un poco cómo está el interior del animal, porque si sabemos que no está castrado, vamos directos al diagnóstico. Pero si estuviera castrado, tenemos que descartar que no haya una neoplasia o un tejido ovárico remanente o que pueda haber una enfermedad adrenal detrás, que ahora entraremos. Entonces, cuando realmente es por culpa de que hay presencia de ovarios o tejido ovárico, antes, os lo pongo porque lo vais a encontrar en los libros, se hacía esto. Administramos hormona coriónica humana a 100 unidades internacionales por animal. O sea, fijaos la dosis, nos da igual lo que pesa. 100 por animal. ¿Vale? Si este animal al cabo de 15 días disminuye el celo, este animal tiene un ovario remanente o tiene ovarios. Y la suerte es que si hemodinámicamente el animal es bueno, eso tiene buen pronóstico. Pero si este animal empieza a tener un hematocrito bajo, pensad que eso es una anemia que se va produciendo paulatinamente, que no es una pérdida masiva de sangre. Así que todavía a este punto no estamos en el momento de hacer una transfusión sanguínea. Si es una masiva, sí. Entonces aquí lo indicado es cortar rápido este problema y significa castrar, ¿vale? Siempre manteniendo el estado del animal, estabilizándolo y demás. Si el hematocrito es más bajo, el pronóstico es muy reservado, hay que hacer transfusión y hacer cirugía, ¿vale? La suerte de aquí es que para la transfusión sanguínea los hurones no tienen grupos, así que nos da igual el hurón y nos da igual las veces que sea, ¿vale? Siempre se asume un riesgo cuando haces una segunda transfusión, pero no hay que buscar un donante especial porque cualquier hurón nos sirve. Actualmente ya no estamos con la hormona coriónica humana, uno, porque es de uso hospitalario y de cada vez a los veterinarios nos controlan más los medicamentos a utilizar, y dos, tenemos los análogos de la GnRH que nos cortan directamente el eje hipotálamo-hipófisis-gónada, ¿vale? Así que ahora ya estamos, sea cual sea el problema, con la leuprolelina, ¿vale? ¿Qué es? ¿Lo conocéis? Si yo os digo los implantes de deslorelina, los implantes sí, ¿no? El suprelorin, bueno, pues es lo mismo, solo que inyectado. Solo para que tengáis un ejemplo, una vez más, hacemos una ovarioesterectomía, ¡ay! Tiene un granuloma. Bueno, mala suerte, inflamación crónica de algo, ¿vale? Aquí tenemos una matriz, el ovario, esta matriz veremos que está un poco alterada. ¿Veis que tiene esta forma? Una matriz normal es así. Es que me da rabia porque esta foto, bueno, no esta porque esta es mía, pero una foto muy similar está publicada y pone matriz de animal en celo. Y esto es una matriz con una hiperplasia endometrial tremenda. No sé por qué hemos hecho la histopatología, porque es extraño. Pero una matriz, un animal, es así, ¿vale? Un animal que tiene un hiperestrogenismo y está así, lo hemos tratado de manera médica con análogos de la GnRH
y al cabo de los 2 meses está así. ¿Vale? Lo digo porque es una presentación muy habitual. Y ahora, antes no, porque el hurón era una especie que se vendía castrada, pero ahora ya se vende entera. Los estadounidenses, que eran los que tienen el mercado de los hurones, los castran al mes de vida, para evitar que tú puedas reproducir hurones porque les quitas el negocio. ¿Vale? Ahora ya hay hurones por todo, así que no hay problema. Referente al tema de la esterilización, no sé si lo sabéis, pero ahora los hurones todos los castramos químicamente. No hacemos nunca castración quirúrgica, salvo que pase algo. Así que la recomendación es utilizar los implantes de suprelorin o la leuprorelina, que es el inyectable. Con la suerte de los implantes es que tú estás dando un producto que llega a durar casi 3 años. Es muy fácil de controlar en el macho, es más difícil de controlar en la hembra. En el macho, con el tamaño testicular y con el olor, lo notas enseguida cuando desaparece el efecto. En la hembra tienes que esperar a que llegue la época de celo y ver si esta hembra está a punto de entrar en celo o no. ¿Vale? Entonces, con el implante, lo que se ha visto, sobre todo en los machos, es que si castramos quirúrgicamente o utilizamos los implantes, es más efectivo el implante para disminuir el olor, controlar el tratamiento de la agresividad y el tamaño testicular. Claro, con la castración el tamaño testicular lo quitas porque has quitado el testículo. Pero en el fondo, además, sabemos que la enfermedad adrenal, que es la siguiente que vamos a considerar, tiene una predisposición especial a animales castrados. ¿Vale? Así que ya no castramos, desde hace muchísimos años, no se castran quirúrgicamente los hurones. La enfermedad adrenal tiene una clásica presentación así, ¿vale? Son casos muy, muy avanzados, evidentemente, pero es que la suerte o la desgracia es que ningún hurón se muere de la propia enfermedad adrenal, sino que se muere de las consecuencias de la enfermedad. Perdón. Cuando tengáis un poco el resumen anatómico entenderéis cómo funciona todo, ¿vale? Aquí tenemos la glándula adrenal, acordaos que tenemos 2 zonas, ¿no? Corteza y médula. ¿Qué produce la médula? Adrenalina y noradrenalina, muy bien. ¿Qué produce la corteza? Depende de la capa, muy bien, han dicho por ahí, depende de la capa, estupendo. Entonces, recordad que tenemos 3 capas: glomerular, fasciculada y reticular. Las 2 últimas están muy unidas, que a veces cuesta diferenciar exactamente dónde está. La glomerular produce mineralcorticoides, la fasciculada produce glucocorticoides, la reticular produce hormonas esteroides. Y la enfermedad adrenal, sobre todo, se centra en la parte de producción de las hormonas sexuales. Aún así, tenemos diferentes tipos de presentaciones, raras, pero están, ¿vale? Pero lo más importante aquí es considerar el hiperandrogenismo o hiperestrogenismo secundario a una enfermedad adrenal. Existen también alteraciones de las mineralcorticoides, que se denomina síndrome de Cohen en medicina humana, que hay un caso publicado, y también hay la clásica presentación de enfermedad de Cushing, en el que aumentan los niveles de cortisol, aunque es un caso que es un poco mixto, porque también habla de la enfermedad adrenal típica del hurón, ¿vale? Entonces, yo no puedo hablar de Cushing en hurón. Hablo de hiperadrenocorticismo, pero no de Cushing, ¿vale? Muy importante. Entonces, resumen. Hiperadrenocorticismo en hurones, sobre todo a partir de los 3 años, da igual si es macho y hembra, pero la predisposición es el incremento en animales castrados. Ahora entenderéis por qué. Resulta que los niveles de cortisol no tienen por qué aumentar, pero sí aumentan los niveles de hormonas sexuales. Generalmente se describe que vemos más casos unilaterales que bilaterales, y cuando se afecta una glándula no tiene por qué ser una atrofia de la siguiente glándula, como puede producirse en otro tipo de enfermedades de las glándulas adrenales. Cuando hacemos biopsia de estos tejidos, y eso depende un poco también del estudio, depende de cuál sea, unos ven que el adenoma es la neoplasia más habitual,
seguido de una hiperplasia y adenocarcinoma en menor cantidad. Pero hay algunos estudios que hablan que el adenocarcinoma empieza a ser una de las patologías más habituales. También hay que pensar que cuando más tarde tú haces la biopsia o lo haces por necropsia en un animal que lleva años y años con patología, es normal que un adenoma a la larga pase a ser un adenocarcinoma. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de las estadísticas, hay que contextualizar. Es muy importante tener claro la edad, porque si yo lo hago en animales entre 3 y 5 años, probablemente estemos entre hiperplasia y adenoma, pero si lo hacemos entre animales de edad avanzada, estemos mucho más cerca del adenocarcinoma, ¿no? Los signos. Pensad que es una enfermedad que se produce por aumento de hormonas sexuales, entonces hay que relacionarlo todo con lo que aparece en un celo normal de hurón. Y los hurones en celo, tanto el macho como la hembra, pierden pelo. Es algo totalmente habitual, que se recupera cuando acaba la estación. Así que la sospecha inicial es: tengo un hurón que lleva 2-3 años, empieza a perder pelo, bueno, puede entrar en celo y cuando vuelve a llegar el otoño, en lugar de recuperarlo, ostras, se queda con una densidad de pelo baja, pero el animal hace vida normal. Digo, ahora ya todo esto está tan conocido y es tan sabido por los propietarios que a la mínima que pasa algo nos vienen, pero hace unos 10-15 años los hurones venían con casos muy exagerados, que vais a ver fotos. Entonces, vemos alopecia que inicialmente puede ser bilateral simétrica, muchas veces vienen solo con la cola, que es curioso, pero hay veces que vienen con todo el cuerpo. Como clásica enfermedad de la glándula adrenal, hay mala calidad del pelaje y arrancas el pelo y se va con muchísima facilidad. La piel es seca, hiperqueratótica y tiene pérdida de elasticidad, te recuerda a un animal que está muy deshidratado. Sobre todo en los machos el aumento de olor y de la agresividad es muy curioso. Y un detalle que marcamos siempre es que da prurito, pero las enfermedades hormonales habitualmente causan prurito. En principio no, de hecho era una formación clásica, ¿no? Descartamos enfermedades hormonales porque no van con prurito y ese animal tiene prurito, aquí no, ¿vale? De hecho, los estudios marcan de un 30%, pero ya no hay estudios actuales, esto viene de hace años pero rara vez es el hurón que tiene enfermedad adrenal y que no se rasca, ¿vale? Así que yo creo que estamos ya a más de un 50%. Luego, en función un poco de las alteraciones secundarias que pueda haber, que luego hablaremos, hablamos de poliapolidipsia. Y luego vamos a centrarnos en si es macho, en si es hembra. Sobre todo si es hembra y la patología es un hiperestrogenismo, recordad que os he dicho que causa toxicidad sobre la médula ósea. Entonces hay que controlar siempre los niveles de sangre, el hematocrito en sangre, ¿vale? Pero vemos aumento del tamaño vulvar, a veces con flujo, los animales incluso pueden hacer un comportamiento de celo en sí, y en el macho, ¿qué aumenta? Sobre todo los andrógenos. ¿Y qué causa esto? Problemas de próstata, abscesos prostáticos, hiperplasia prostática. Todo esto es frecuente, que acaba produciendo problemas de orina, ¿vale? Estranguria y disuria. Casos clásicos: animal que viene con una alopecia en cola, ya veis que incluso hay comedones, que todo el mundo va, enfermedad adrenal. Primero de todo, descartad una dermatitis, haced una citología, haced tinciones, mirad, empezamos a tratar con desinfectantes, clorhexidina, yodo, más que nada para hacer un buen protocolo. Animales que vienen con alopecia ventral, que no es muy marcada, es muy diseminada, pero fijaos los nudillos, ¿lo veis aquí? Vemos por transparencia bastante la piel. Animales que vienen solo con la cola, animales que el pelaje ya es muy desordenado en sí, y esto, ¿vale? Esto hace 1000 años que ya no lo veo, ¿vale? Pero el pobre era un hurona de 8 años que ha vivido como una reina, pero a partir de los 3 años empezó a perder el pelo. Lleva así como 4 o 5 años. Tiene un tumor encima en la piel, benigno, pero está así. Claro, ahora ya el deterioro del animal es muy grande, pero ya no solo por la enfermedad adrenal, sino por problemas metabólicos, tanto renales como del hígado, ¿vale? Pero es curioso porque como no se mueren de esta enfermedad en sí, salvo que haya algo que se descontrole o que se desequilibre, pues mirad. Vale. Hurón que viene así. ¿Creéis que esto puede venir de urgencia?
A las 9 de la noche te traigo el hurón porque se le ha caído el pelo. Ayer estaba todo, ¿no? Hoy está así. Fijaos que es un animal muy obeso, pero que es una grasa intraabdominal. El estado general de carne es malo. Está muy deteriorado, tiene 4 pelos aquí. De hecho, me hacían la gracia porque dice, te ha venido una rata de la isla Fiji localizada en el Pacífico Sur, no sé qué, porque no me identificaban la especie. Hurón, ¿en serio? En la hembra, presentación clásica, alopecia por todos los lados y la hiperplasia vulvar. Entonces, ¿cuál es la clásica etiología? Hemos castrado muy tempranamente a los hurones, pero los receptores se buscan la vida. Bueno, las hormonas se buscan la vida. ¿Dónde hay receptores? En la corteza adrenal. ¿Y en dónde? En la capa reticulada. Así que lo que vamos a hacer, somos la FSH y la LH, nos vamos a ir a donde vemos células dignas de tener receptores. ¿Qué estimulo yo? La producción de hormonas sexuales. De ahí que no recomendamos ya nunca la castración, porque precisamente es una de las cosas más importantes. También detalles que se han tenido en cuenta, y es el exceso de fotoperiodo, de demasiadas horas de luz. Tanto es que hay gente que tiene los hurones encerrados en armarios hasta que llega la noche. El hurón en la naturaleza duerme de día y sale de noche. Claro, en tu casa, ¿qué haces con el hurón? Trabajas con él a lo largo del día, así que tú le estás cambiando su modus operandi, porque nosotros dormimos de noche. El hurón de noche tiene que estar allí esperando a ver qué juerga hay, y no la hay. Entonces son animales que durante el día están demasiado expuestos a la luz. Y es una de las posibles causas porque se ha visto que la disminución de melatonina en sangre estimula la producción de GnRH, con lo cual, ¿qué hace la GnRH? Se va a la hipófisis, estimula la secreción de LH y FSH y ya tenemos otra vez el círculo en marcha. Luego se ha habido que se estudia de una posible predisposición genética, pero esto no se ha podido acabar de concretar ni tampoco hay mucho más. Y, como no, la dieta. Puede ser que las dietas que utilizamos no sean correctas y que hay algo detrás, como decimos en inglés, who knows. Lo de la castración queda reflejado en este paper, que fijaos de qué año es, porque es una enfermedad que se lleva estudiando desde hace muchísimos años, y es una comparación de animales castrados en Holanda y de animales castrados en América. En América, os lo he comentado, se castran en la época del destete para así evitar la reproducción y que sea un negocio seguro, mientras que en los Países Bajos decidieron castrar aproximadamente cerca del año. ¿Qué vieron? Que animales a los que tú no le has hecho nada de tratamiento, la diferencia de presentación varía muchísimo, casi el doble. La media a 3,5 años de edad, mientras que en los castrados más tardíamente, 5 años. Con lo cual, casi se puede confirmar esta relación de castración temprana con el hecho de la presentación de la enfermedad. Entonces, el diagnóstico, jugamos entre la historia, con los signos clínicos, a veces la palpación abdominal, porque nos da una imagen de glándula adrenal aumentada de tamaño y lo podemos llegar a notar en casos muy, muy avanzados, pero lo ideal es la ecografía. Luego tenemos varias pruebas, pero hay que quedar claro que como no es un Cushing, por favor no hagáis test de supresión y de estimulación de dexametasona y de similares, porque no es un Cushing. Puede haber casos en los que el cortisol esté aumentado, no digo que no, pero la principal causa no es esa, ¿vale? Y luego, para acabar de concluir el diagnóstico, hay que hacer biopsias si es necesario para decir qué tipo de alteraciones. Entonces, hay que sedar, o si el animal es muy bueno, lo hacemos despierto, por favor, atemperad el gel, ¿vale? Cuando te hacen una ecografía, el gel de ultrasonidos está helado. En mis especies yo me dedico a que un estudiante me caliente el gel con las manos. Y ahora hemos comprado un calentador de leche para calentar el gel. Se agradece mucho poner el gel calentito sobre estas especies. Y fijaos, esta es una hurona que os comentaba de 300 gramos. Si encima le pongo gel, es que la voy a enfriar. En cambio, con el gel calentito, se hace una ecografía muy sana. Importante que tengáis apuntados los valores, porque sobre todo lo que me interesa es el eje transversal, ¿vale? La bibliografía nos habla del transversal y longitudinal. La derecha suele ser más larga que la izquierda, pero podemos encontrar anatomías muy, muy diferentes a lo largo de la historia del hurón, ¿vale?
Entonces, para mí, mi máximo es 3,6, tanto de izquierda como derecha, ¿vale? Cuando veo alguna que mide más de 3,6 ya pongo mala cara. Sobre todo si tengo una adrenal que me mide los límites dorsoventrales, pero el longitudinal es corto, significa que esa glándula es redonda. Y las adrenales no son redondas, tienen que ser alargadas. Así que quizás me entra dentro de los rangos, pero para esa glándula que debería de ser con un rango más bajo longitudinal, su transversal es demasiado alto, ¿vale? Así que ya va un poco a cada uno de cuáles son vuestros criterios, pero esta es mi respuesta a la descripción de los tamaños en la literatura. Cuando vemos formas tan anómalas y que ya esto es grande, porque no recuerdo el tamaño, pero esto debe tener aproximadamente casi 1 centímetro, esto es fatal. Y fijaos esta de aquí, ¿vale? Esto es la cola del bazo, ¿vale? La adrenal izquierda está muy relacionada con el bazo en el polo craneal renal, la adrenal derecha está muy cercana a la vena cava. Los niveles hormonales que podemos pedir en general son 4, pero tras los estudios y para abaratar pedimos la 17-hidroxiprogesterona, estradiol y la androstenediona, porque este triángulo de hormonas tiene un precio considerable. Así que si sumas las analíticas sanguíneas, la ecografía, los niveles hormonales más tratarlo, se convierte en un presupuesto bastante elevado. Y además, curiosamente, no siempre van tan relacionados las alteraciones hormonales con la presentación clínica. No entiendo por qué, pero vemos casos en los que las hormonas apenas se modifican o al menos el resultado analítico nos dicen que no se modifican. Tal vez el error está en el análisis, ¿vale? Importante que hay que tratar a la enfermedad, pero también hay que tener en cuenta cómo está el animal, ¿vale? Si hay anemia, si hay problemas de orina, hay que hacer sondajes y demás, ¿vale? Los tratamientos van destinados a cortar todos los ejes hormonales. Hay que eliminar la producción de testosterona en exceso y la de estrógenos en exceso. ¿De dónde vienen todas? Del metabolismo del cortisol. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que los fármacos típicos de Cushing no funcionan. Así que, fuera. Entonces, bueno, podemos dar inhibidores de los andrógenos que desgraciadamente son vía orales y que a veces no son lo suficientemente efectivos, pero hay que pensar que hay que tratar sobre la glándula adrenal en sí, no solo sobre una línea hormonal. También se pueden utilizar inhibidores de los estrógenos, como es el anastrozol. Acordaos que la testosterona se aromatiza y se convierte en estrógeno. Como hablábamos de un exceso de luz que disminuye la producción de melatonina, también se ha tratado así, pero en el fondo todo eso estamos bloqueando líneas hormonales. Y para bloquearlo todo, en lo que estamos ahora son en los análogos de la GnRH. ¿Qué dices? Ostras, pero es curioso porque si tú das un análogo, en el fondo lo que haces es estimular, ¿no? Y yo lo que quiero es inhibir. ¿Cómo podemos responder a esto? Muy sencillo. Porque los análogos de la GnRH, al estar constantemente estimulando, el cuerpo lo que determina es una producción masiva de GnRH, con lo cual deja de sintetizar. Estas hormonas y todo el eje funciona de manera pulsátil. De manera que ahora subo y cuando estoy abajo vuelvo a generar un nuevo pico hormonal. Pero si el análogo de la GnRH está siempre elevado, el organismo detecta que en los niveles hormonales del eje central inicial se mantienen, con lo cual no hace falta volver a estimular una producción. Así que separa la línea metabólica de la hipófisis y, como consecuencia, la línea metabólica de la enfermedad adrenal. ¿Sí? Os he puesto estas tablas para que tengáis diferentes dosis de diferente literatura y para que veáis que no miento. Así que el mejor tratamiento es los análogos de la GnRH. Todos los hurones, todos, van implantados desde el primer año de vida. Si está castrado, se lo pongo porque ha sido un error del que lo ha castrado. Y si no está castrado, se lo pongo porque le toca, ¿vale? Evidentemente hay menos riesgo de un animal no castrado que coja enfermedad adrenal, pero aún así es un riesgo, ¿vale?
y ponemos los implantes de suprelorin, como todos conocéis. Es un implante con una aguja muy gruesa, es doloroso, pero lo podéis camuflar con alimento. Si le dais algo muy apetitoso al hurón, el animal come y lo podéis pinchar. Nosotros generalmente lo que hacemos es sedarlos, ya sea con inyectable, con butorfanol o con inhalatoria, y los pinchamos. Se puede poner un punto o una gota de pegamento quirúrgico para evitar que el implante salga, ¿vale? Los implantes los podéis palpar. Si se rompe, no pasa nada, está ahí dentro. Lo que no se recomienda es coger un implante, a ti te pongo la mitad y al otro le pongo la mitad, porque no se sabe cuál es la distribución del fármaco dentro del implante. Hay gente que lo hace para abaratar y eso es un error, ¿vale? Ejemplos tan sencillos: un caso de una compañera veterinaria, justo su hurón tiene alopecia en la cola. Hacemos todo el test y es enfermedad adrenal, pero solo tiene afectada la cola. Es que es curiosa la presentación. En algunos casos la naturaleza te hace unas imágenes muy curiosas. Un mes después del implante, vale, un mes después del inicio del tratamiento del implante, porque el implante empieza a trabajar a la tercera semana. Colocamos el implante, pensad que es una estructura debajo de la piel, se tiene que vascularizar y tiene que absorberse el fármaco, así que va a tardar en aparecer. No podéis tener un animal con aplasia medular o un animal con estranguria y ponerle un implante, porque va a empezar a trabajar 3 meses antes, hay 3 semanas después. Así que hay que utilizar fármacos de actuación rápida, como son los bloqueantes hormonales o la leuprorina inyectable, que funciona al mismo día de la inyección. ¿Qué os llama la atención de este hurón? ¿De qué color es? Azul, muy bien, es azul. Claro, a mí me llaman y me dicen, tengo un hurón azul. Y a mí me llama la persona que atiende al teléfono y me dice, oye, que tiene un hurón azul, ¿qué dices tú? Corre, ven corriendo, este animal está cianótico. Y cuando me lo traen, el hurón allí, mirándome por el transportín, y es un animal que le hemos puesto un implante. ¿Qué está apareciendo aquí? Los pelos. Están empezando a emerger, pero todavía no han salido del cuerpo, así que hay que avisar que cuando sea un hurón de capa oscura, va a haber la melanina debajo de la piel y queda esta apariencia azul, ¿vale? Todavía esto no está publicado ni nada, pero hay trabajos en medicina humana que en lugar de dar agonistas, dan antagonistas, que sería lo más lógico, ¿vale? Para según qué tipo de enfermedades utilizan estos productos, que es el Centrolerix o de Galerix, pero que no tenemos datos en hurones. O sea, está cogido de la literatura de medicina humana, pero pues si un día aparece, pues que sepáis que desde aquí ya os lo hemos anunciado. Si tenemos que hacer cirugía, es muy importante utilizar gafas de magnificación, porque estamos trabajando ante estructuras muy pequeñas y que están en sitios vasculares muy peculiares. La lateral izquierda tiene como límite la vena cava, los riñones, el bazo está ya localizado aquí, y por encima pasa la arteria frénico-abdominal y la vena frénico-abdominal, así que es un riesgo importante vascular. Además, aquí al lado tenemos la cisterna quilo, con lo cual hay múltiples vasos linfáticos, que a veces hemos tenido problemas de quilotórax y quiloabdomen secundario a un problema adrenal. Y la adrenal derecha, generalmente, aquí la vemos separada, pero está adherida a la vena cava. Entonces requiere una cirugía muy delicada. Cuando haces una laparotomía exploratoria es importante mirar las glándulas y mirar no solo el tamaño sino la consistencia, porque la ecografía tiene una imagen que es relativa, pero no es del todo correcta. Pero tú cuando ves que hay múltiples microvasos alrededor de la glándula, llamo yo glándula enfadada. Esto tiene inflamación y probablemente haya que sacarlo. Utilizamos hemoclips, que son los clips vasculares. Aquí os pongo una imagen de una adrenal derecha muy pequeñita, ¿vale? Y a veces, si no queda más remedio, hay que sacar la vena cava, o si no, se pueden utilizar técnicas con anillos ameroides que requieren 2 cirugías. Colocar un anillo justo en la parte más craneal, pero en la parte más caudal, hacer recirculación colateral, de manera que luego hago una incisión en la vena cava y saco la glándula adrenal justo con un trozo de vena cava.
Se ha visto, porque los casos bilaterales me diríais, ¿y podemos hacer cirugía de las dos? Si lo contrario de un hiperadenocorticismo es un hipoadenocorticismo que se denomina Addison. Y lo que causa un Addison es un desequilibrio de sodio-potasio, ¿no? Hipercalemia con hiponatremia. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando eliminas las adrenales en un perro? Suministrar mineralcorticoides, porque es la pérdida más importante. Pero los hurones, un estudio habla, que solo es un estudio, que el 33% de los hurones analizados, y eran 11 sobre 30, tenían un tejido adrenal accesorio. De hecho, aquí hay la adrenal inflamada y llena de vasos, y esto pequeñito de aquí corresponde a otro tejido adrenal accesorio. Entonces no hay problema en hacer una cirugía bilateral. De hecho es verdad, porque la hemos hecho y no pasa absolutamente nada. Cuando haces el tratamiento e inicias con dexametasona la primera dosis, luego vas controlando y te das cuenta que de alguna manera ese animal está produciendo mineralcorticoides en algún sitio. Así que probablemente la mayoría de hurones tienen adrenal accesoria. Y de hecho me he encontrado hurones con 4 adrenales. Aquí ya no 3, sino 4. El pronóstico, el quirúrgico es bueno si eliminas la glándula adrenal que está afectada, porque además hay que llegar a un diagnóstico de neoplasia o no, ¿vale? Y el médico realmente es muy esperanzador, sobre todo porque tú controlas todas las posibles alteraciones y quirúrgicamente tienes un riesgo muy grande luego de trombosis o de una descarga masiva adrenal, que puedes tener animales con una hipertensión tan fuerte que al día siguiente te hacen un choque hemorrágico por todas las pérdidas del control de la hemostasia. Entonces hay estudios que hablan, bueno, vamos a coger animales y los vamos a tratar hasta X años que no sabíamos nada del suprelorin con cirugía, y otros con el suprelorin. Entonces se ha visto que el 100% de efectividad N igual a 35, mortalidad 0, evidentemente, porque le has puesto un implante. En cambio, con cirugía es una N muy baja, porque son 28 tan solo, pero murieron un 5,6 de los animales, ¿vale? Entonces, bueno, eso está equivocado, porque si son 28 no puede ser 54. Entonces, lo que vengo a decir es que la cirugía siempre implica un riesgo. Entonces hay que tener presente que ahora estamos con los implantes y es muchísimo mejor. Finalmente, para acabar, comentar que dentro de la alopecia tenéis que considerar siempre el diagnóstico de hipotiroidismo. Es muy, muy raro. Pero cuando veáis un caso que no os cuadra con enfermedad adrenal, mirad los niveles de TSH y T4 y los comparáis, ¿vale? ¿Cuál es un detalle importante aquí? Yo tengo que hacer analíticas sanguíneas. ¿Qué se suele encontrar en una bioquímica con enfermedad adrenal? Algo más específico del tiroides. Cuando hablamos de un hipotiroideo, ¿qué hace el hipotiroideo? Tiene la T4 alta y la TSH baja. Pero, Siegfried lo ha comentado, el colesterol, ¿vale? Hay que sospechar de un hipotiroideo cuando tienes hipercolesterolemia, si no acordabas en perro. Es la misma manera de realizar el diagnóstico, ¿vale? Yo os lo pongo más que nada para que lo tengáis presente. No es una enfermedad altamente documentada, pero sabemos que está allí, ¿vale? Y aquí lo dejamos. Y si tenéis alguna pregunta. ¿Conocíais los implantes de suprelorin? ¿Vale? Es un fármaco muy útil porque nos sirve en muchas aves, nos sirve en algunos reptiles para control del celo, no en todos, porque al final todo es especie específico. Cuando hablamos de exóticos, pensad que no hablamos de razas, sino que son especies, ¿vale? Y lo que funciona en conejos no tiene por qué funcionar en cobayas. Lo que funciona en hurones no puede funcionar en otras especies. En cobayas, por ejemplo, sí que reduce el celo, pero si tienen quistes en los ovarios no sirven para nada, ¿vale? No va a reducir la aparición, ni va a reducir el tamaño del quiste, ni nada. Pero sí que
En un animal sano desaparece el celo. ¿Vale? ¿Sí? Pues son las 7, nos vemos mañana a las 9 de la mañana.